Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Espero que sí. Gloria a Jesús. En esta noche, pues, yo creo que ya no tengo que presentarme, ¿no? Porque ya todos me conocen. Amén. Yo creo que hasta en los sueños aparezco en sus vidas. Bendito Dios. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Parece que están interesados en que Dios les hable. Amén. Bendito Dios. Si algo le agrada a Dios es que su pueblo tenga hambre y sed, no de comida y de agua, sino de oír palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo verso dice que va a llegar un tiempo donde la gente va a correr de lugar en lugar buscando palabra de Dios y no la va a encontrar. Amén. Tenga cuidado que no se encuentre en esa situación. En esta noche pues me acompaña mi esposa, está allí sentada. Alabado sea Dios. Es como la sombra. Donde quiera que llego, ella está. Pero eso es importante. Yes. Porque de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que entender que como iglesia, en este caso local, cada uno pertenecemos a una familia. Es importante que usted comprenda que la iglesia se compone de familias. Señor, amén. Y en la familia no siempre las cosas suenan bien. Siempre ocurre algo inesperado que cambia nuestros pensamientos, nuestro carácter se altera. Pero hay un Dios que siempre está con nosotros como poderoso gigante y nos ayuda a perseverar. En esta noche vamos a continuar el estudio sobre lo que es la santidad. Y mientras yo preparaba o coordinaba lo que en esta noche vamos a traer, porque durante esta semana he estado recopilando información y metiéndome en la palabra, vino a mi mente un mensaje que yo prediqué hace unos años, como algunos 3 años. Y el tema de ese mensaje es: si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tendrá vida. Si nuestra vida no es un mensaje, nuestro mensaje no tendrá vida. Muchas veces vale más lo que hablamos en silencio que lo que gritamos en público. No sé si me están entendiendo. Amén. En una ocasión había una persona que era famosa porque era un hombre que cuando se paraba en el podio comenzaba a hablar, la gente comenzaba a abrir sus oídos y a escuchar, porque era un hombre que tenía mucho verbo. Pero sucede que mientras él iba desarrollando su discurso en una plaza, había miles de personas.
un hombre famoso, conocido. De repente se oye una voz a lo último atrás en la plaza, en el lugar donde estaba ese personaje dando el discurso, que gritaba diciendo: háblame más duro que no te oigo. Lógicamente todo el mundo lo estaba escuchando. Háblame más duro que no te oigo. Y una persona que estaba al lado de esa persona se le acercó y le dice: no entiendo, ¿por qué tú le gritas a él que hable más duro que no te oigo? Y el varón le dice: ¿sabe por qué yo le digo háblame más duro que no te oigo? Porque lo que él está hablando no lo está viviendo. ¿Por qué estoy empezando así? Porque la santidad no solo se refleja o se manifiesta en nuestra forma de vestir, en cómo caminamos, en cómo predicamos, hablamos o enseñamos, sino que la santidad, proyectar la santidad, es más importante proyectar la santidad con nuestros hechos que con nuestros labios. Vamos a la Biblia. Santo. Gloria a Dios. Cada día que pasa esto se pone más fuerte. Amén. Somos personas que no somos perfectos. Somos seres humanos que cometemos errores. Nos equivocamos. En ocasiones decimos cosas que nunca queríamos decir. Porque somos imperfectos. Pero en esa imperfección es donde Dios comienza a tratar con nuestras vidas. Poderoso Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 6. Gloria a Jesús. Y ahí vamos a leer el verso 14 hasta el verso 18. Bendito Dios. Aleluya. ¿Quién es usted? ¿Sabe usted quién realmente es? ¿Sabemos quién realmente somos? ¿Conocemos verdaderamente nuestra identidad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros, ustedes, yo, soy templo del Dios viviente. ¿Cómo es? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito Dios. Quisiera que también vayamos a 1 de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Quién realmente usted es? ¿Sabe usted o entiende usted quién es? Hablando como cristiano, como creyente. Pues la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 3, verso 16, quién realmente somos. Amén. Verso 16 del capítulo 3 de 1 de Corintios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bendito Dios. Se puede ser. Tanto. Gloria a Dios. Ya hemos adorado a Dios. Ya hemos cantado. Gloria a Jesús. Ya hemos orado. Pero ahora Dios va a hablar con nosotros. Bendito Dios. Porque yo soy de los que creo que donde se reúne un pueblo a adorar, a glorificar a Dios en espíritu y en verdad, Dios habla. Amén. Yo no creo en esas iglesias donde la gente grita, llora, se revuelca en el piso como dice el boricua, llora, mire, toda la noche, pero que Dios no habla. Yo no entiendo. Porque cuando yo veo la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, cada vez que el pueblo o alguien se reunía a adorar a Dios, a orar y a buscar el rostro de Dios, Dios hablaba. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado. Quien ha cambiado es el hombre. Fíjense, hermano. Dime con quién anda y te diré quién tú eres. Se puede aplicar a lo que vamos a hablar hoy. En la antigüedad, Dios se manifestaba en templos hechos por el hombre. Dios se movía en esos lugares. Cuando Salomón inauguró el templo, que lo terminó, dice la Biblia que cuando comenzaron a dedicar el templo a Dios, dice la Biblia que cayó fuego del cielo en el templo y los sacerdotes ponían ministrar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestó como nunca se había manifestado. Pero hoy día, 23 de enero del año 26, Dios no habita en templos. Dios no se manifiesta en templos. Y me explico. Si la Biblia dice que usted y yo somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no hay necesidad de que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo que se manifieste. Porque Él mora en usted y Él mora en mí. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la santidad? Vamos a hablar de eso ya mismo. Porque el apóstol Pablo, allá en el capítulo 6, hablándole a la iglesia de los Corintios, una iglesia que el apóstol mismo la elogió en el primer capítulo porque él se dio cuenta que en esa iglesia se movía el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se manifestaban sobrenaturalmente. Pero esa iglesia tenía un problema. Y el problema de esa iglesia era que estaba dividida. Había celos.
había contienda, se movían ciertas cosas, alabado sea Dios, que impedían que Dios se manifestase como Él quería hacer. Y el apóstol, viendo el problema, comenzó a tratar con esa iglesia. Porque cuando hay celo, cuando hay contienda, cuando hay ciertas situaciones dentro de una iglesia, la santidad comienza a menguar. Porque Dios no puede habitar y no puede manifestarse donde la santidad no se manifiesta. Y el apóstol comienza diciéndole, en el verso 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tal vez aquí no haya ídolos, literalmente, estatuas. Pero hay otras clases de ídolos que no se ven y son más peligrosos que esas estatuas. Porque esas estatuas tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no caminan, tienen pies y tienen que llevarlos arrastrados. Pero hay un tipo de idolatría que es mucho más peligrosa que esa, que impida que la persona llegue a la santidad que Dios quiere. Y es el ego, el yo. Los celos dentro de la iglesia, las enemistades. Yo espero que aquí no haya gente enemistada. Y si la hay, que se reconcilien en esta noche. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice el apóstol, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Mire, mi hermano, qué privilegio tenemos usted y yo. Amén. Que no tuvieron las personas en el pasado, específicamente los personajes del Antiguo Testamento. Y con todo y eso, Dios exigía santidad en esas personas. Moisés, un hombre usado tremendamente por Dios, no tuvo el privilegio que tenemos nosotros. Porque el Espíritu Santo no moraba en Moisés, sino que venía en ocasiones sobre él y luego se iba. Pero usted y yo tenemos el privilegio de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nuestros corazones. Y el apóstol entendía que el problema de la iglesia de los Corintios es que había mucha emoción, mucho salto, mucho brinco, pero no había comunión con Dios. Para que haya santidad, tiene que haber comunión con Dios. Tiene que haber, alabado sea Dios, una intimidad profunda con Dios. Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando de orar, aunque la oración es importante. Pero ¿de qué vale que yo ore 10 horas diarias y cuando me pare del lugar que estoy orando, dejo a Dios ahí y sigo caminando todo el día? Llego a la escuela, a la universidad, me olvidé de Dios hasta que vuelvo a la noche a la iglesia. Dios quiere que su pueblo tenga intimidad con Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Hasta en el sueño. ¿Por qué? Porque mientras más comunión usted tenga con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más la santidad va a comenzar a manifestarse en su vida.
Y el apóstol le dice a la iglesia y nos dice hoy, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Oiga bien, mire, la iglesia no es este lugar. La iglesia somos usted y yo. Amén. Donde mora el Espíritu Santo. Este es el lugar donde nos congregamos a adorar a Dios. Amén. Pero la iglesia somos nosotros. Las personas de allá afuera no se enfocan en este lugar, se enfocan en los que habitan en este lugar. La Biblia dice que el apóstol dice que usted y yo somos cartas abiertas. Y dice más, dice que los ojos de las personas de allá afuera están continuamente enfocados en nosotros. Donde quiera que usted va, donde quiera que usted camina, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que usted esté, hay siempre personas enfocadas en usted. ¿Por qué? Porque ellos entienden que somos diferentes. Bendito Dios. Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento es diferente. Al principio dije que si nuestro mensaje no, si nuestra vida no es un mensaje, nuestro mensaje no tiene vida. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque la santidad nos identifica con Cristo. Oiga bien. Amén. Y nos identifica con Cristo ante Dios. ¿Para qué? Para que a través de esa santidad el mundo entienda que no somos una religión más. ¿Sabe usted? Usted puede ganar alma sin predicar la palabra. ¿Sabe usted que mucha gente se impacta con su vida sin usted abrir su boca? A mí me ha sucedido. Yo decía el miércoles de iglesia que en ocasiones yo llego a lugares y sin hablar y no me conocen. Y la primera pregunta que me hacen, ¿usted es pastor? Yo digo, sí, soy pastor. ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, es que usted, desde que entró por esa puerta, se nota la diferencia. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas es muy diferente a como lo hacemos nosotros. La santidad impacta al hombre de allá afuera. Cuando usted vive una vida de santidad, no, mire mi hermano, la vestimenta importa. Pero la gente a veces no se enfoca en la vestimenta, la gente se enfoca en el comportamiento, en nuestro hablar. Aunque la vestimenta es importante. Estaba yo viendo un video en estos días. No sé si es cristiana o no es, pero para mí no lo es. Porque de la forma que estaba vestida, en un bikini, ella decía que era cristiana y que Dios no mira eso. Y decía, Dios mira el corazón. ¿Sabe qué? Realmente Dios mira el corazón, pero no ignora las apariencias. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, si mi comportamiento, si mi vida no lo refleja. Cada
uno de nosotros, los que estamos aquí, aquí hay jóvenes que tienen un llamado de parte de Dios. Que Dios los está observando. Y que Dios los ha señalado para un ministerio. Pero deben entender que antes, escuche bien, del ministerio, o Dios separarnos al ministerio, Dios nos separa para vivir una vida de santidad. Escuche bien. Adorar a Dios no es simplemente cantar. Adorar a Dios es mucho más que cantar un himno o abrir nuestra boca y adorarlo, que eso es importante. Adorar a Dios en muchas ocasiones se manifiesta sin usted abrir la boca. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Nuestra vida, nuestra forma de vivir es una adoración que llega al trono de Dios. Poderoso Dios. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque antes de Dios consagrarnos a un ministerio, nos separa, nos consagra para Cristo. Y esa consagración tiene el propósito de santificarnos. En la antigüedad se separaban los instrumentos de música. Los instrumentos que se usaban en el culto, en el tabernáculo hecho con Moisés. Antes de utilizar todas esas cosas, Dios le dio instrucciones a Moisés para que preparase un aceite que se llamaba el aceite de la unción para ungir todas esas cosas. La palabra ungir en ese momento es separarlos para un propósito. Ya en el Nuevo Testamento eso pues no necesariamente hay que hacerse. Porque ahora a quien Dios separa es al hombre. A quien Dios consagra es al hombre. Y a quien Dios quiere, alabado sea Dios, separar para un ministerio o hacer algo en la iglesia, primero, Dios lo separa para que se santifique. Oiga bien, ¿sabe que la santidad tiene la connotación, escuche bien, de separarnos de las costumbres impías del mundo con el fin, número 1, de amar, número 2, de servir y número 3, de adorar a Dios? Poderoso Dios. O sea que Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente. Sea un pueblo apartado del mundo, pero separado para Dios. Amén. Mire lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1, 4, sí.
Bendito Dios. ¿Sabe que el apóstol tenía una preocupación genuina? Y era que el pueblo entendiera que ha sido separado para vivir una vida santa ante la presencia de Dios. Y él, alabado sea Dios, en el verso 3 del capítulo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, escuche bien, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que el apóstol, alabado sea Dios, fue el fundador de la iglesia de Éfeso. Pero el apóstol quería y enfatizaba en que la iglesia fuese una iglesia que viviera una vida de santidad. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante y por qué Dios demanda la santidad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Primeramente que nada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y número 2, Dios quiere que su pueblo se presente delante de Él con una vida de santidad. Amén. Mire, mi hermano, mire, Dios es un Dios de misericordia. Porque en la antigüedad alguien se presentaba ante la presencia de Dios sin santidad y ahí mismo quedaba. Ahora no es así. Pero ahora la persona tal vez no quede muerta en ese lugar, pero se seca espiritualmente. Bendito Dios. Santo Dios. ¿Qué es peor? Acuérdense que Dios es un Dios que es misericordioso y es clemente. Amén. Es lento para la ira. Amén. Señor, amén. Pero también Dios, aunque es lento para la ira y es misericordioso, no puede estar frente a personas o a una persona que no está en santidad. Alabado Dios. Pero qué seriedad. Aleluya. Oiga bien, la santidad significa ser semejante a Dios, escuche bien, y estar dedicado para Él. Y no solamente estar dedicado para Él, sino agradarle a Él. Si hay algo que Dios desea, es que su pueblo, cuando se acerque a Él, su adoración llega al cielo como un olor fragante. No toda adoración Dios la recibe en el cielo. Tal vez para nosotros la persona canta hermoso, tiene tremenda voz, pero allá arriba no es aceptable, porque su vida no está conforme a lo que Dios desea. Te adoramos, Señor. Mire lo que dice la Biblia. En Primera de Juan capítulo 3. Vamos a Primera de Juan capítulo 3. Versos 2 y 3. Usted es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos debemos parecernos a nuestros padres. ¿Verdad que sí? Miren lo que dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Oiga bien, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo
así como Él es puro. O sea, que el Señor no se ha manifestado como realmente Él es. Pero va a llegar un momento en que usted y yo lo vamos a ver tal como Él es. Amén. Bendito Dios. Amén. Pero, hay un pero, porque el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, usted y yo tenemos esa esperanza, usted y yo anhelamos llegar a la presencia del Señor algún día. Ese debe ser el anhelo principal de un creyente, llegar en un momento dado a verse cara a cara con el Señor. Amén. Pero, hay un pero. Y el pero es, alabado sea Dios, lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. La palabra purificar aquí es se santifica. Busca la manera de sacar de su vida algunas cosas que impiden que nos purifiquemos, que seamos santos. Porque la misma Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Él dice, alabado sea Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabe qué? Nada puro se puede mezclar con algo impuro. Cuando usted mezcla un químico, yo trabajaba en eso, con otro químico, que no es el que debe mezclarse, ¿qué va a suceder? Va a perder la calidad, va a haber, esa pureza que había la va a perder. O sea que la palabra puro aquí implica santidad, algo que no está contaminado. Y nosotros tenemos la esperanza. Yo tengo la esperanza. Usted debe entender que usted debe tener la esperanza de un día encontrarse cara a cara con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pero yo decía que nos purifiquemos antes. Usted y yo estamos viviendo un mundo totalmente impuro, contaminado, corrompido. Aún en la escuela, en la universidad, nos quieren inculcar cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Yo he conocido jóvenes en los años que llevan el evangelio, que iban a la iglesia, estaban consagrados a Dios, adoraban a Dios, vivían una vida de consagración delante de Dios, llegaron a la universidad y se corrompieron. ¿Por qué? Porque la universidad, uno va a hacerse de su carrera, pero ahí se enseñan cosas y se permiten cosas que usted y yo no debemos participar de ellas. Usted sabe, usted conoce o entiende que las universidades famosas de este país fueron fundadas por cristianos. Vaya la historia. Pero ahora no se parece. Porque esas personas que fundaron esas universidades eran hombres de Dios. Pero ahora la cosa es muy diferente. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay jóvenes y aspiran a hacerse de una carrera, pero cuando llegan a ese mundo van a encontrar muchas cosas que son muy diferentes a las que hay aquí. Y si no estamos afirmados y preparados, vamos a tener problemas.
Pero si tenemos la esperanza de verlo cara a cara, nos purificamos, nos santificamos. Oiga bien, hermano. ¿Saben que la santidad y el servicio son inseparables en la vida cristiana? Estamos llamados a servir. No estamos llamados a que nos sirvan, estamos llamados a servir. Amén. Pero para servir, primero debemos procurar la santidad. Amén. Si anhelamos un ministerio de música, de adoración, o si sentimos que el Señor nos está llamando a un ministerio de pastorado, de evangelismo, lo que sea, eso nos tiene que llevar ¿a qué? A separarnos para Dios. Alejarnos de aquellas cosas que nos pueden llevar a perder nuestra relación íntima con Dios. Por eso dije al principio que antes de anhelar un ministerio, anhelemos santificar. Alabado Dios. Bendito Amén. Dios. Porque sin santidad no puede haber ministerio. Y si lo hay, Dios no lo está respaldando. Aunque el hombre aquí abajo lo respalda. Porque una cosa es lo que el hombre ve y otra es lo que Dios ve. El hombre ve cuando la puerta está abierta, pero detrás de la puerta cerrada, ahí es donde Dios ve. Poderoso Dios. Y digo y repito de nuevo, no somos perfectos. Cometemos errores. Nos equivocamos. Nos da coraje. Pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los jóvenes que son, cuando los jóvenes son los más que como son imperativos, casi siempre caen en muchas trampas. Y cuando están en la trampa es que se dan cuenta, ya es tarde. Miren, mi hermano. En el Antiguo Testamento, el método que Dios utilizaba para su pueblo es en cierta manera diferente a como Dios obra hoy. Aunque el propósito siempre era el mismo. Oiga bien, mire lo que usted ha estudiado el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro donde se enfatiza el llamado, la preparación y la santidad. En el libro de Levítico usted va a ver, alabado sea Dios, cómo Dios demandaba a las personas que él llamaba al ministerio de que se santificaran. Hay ciertas cosas que hoy no se practican como se practicaban en aquel tiempo. Por ejemplo, en Levítico capítulo 11, verso 44. Encontramos, alabado sea Dios, como Dios demanda que aquellos hombres que él separaba para el ministerio o para hacer algo en el tabernáculo tenían que santificarse. Mire lo que dice el Levítico capítulo 11, verso 44. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy
santo. ¿A quién Dios le está? Sí, le está hablando en general al pueblo de Israel, pero específicamente Dios le está hablando aquí a los que Él separó para ciertas tareas en el tabernáculo. Y le exigía y le demandaba que fueran santos, porque Él es santo. O sea que si usted ve el ministerio, si usted es llamado a un ministerio, lo primero que Dios va a querer que usted entienda, que antes de el ministerio debe prepararse, santificarse y separarse para Dios. Oiga bien. Por eso él dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Escuche bien, él no dice yo soy Jehová, Dios, sino vuestro Dios. O sea, es el Dios que los escogió, los llamó, los sacó de Egipto. De aquella vida, alabado sea Dios, miserable. Como Dios ha hecho con muchos de nosotros, que nos ha sacado de esa vida de allá afuera, nos ha separado, nos ha santificado y nos ha puesto en ministerios. Algo que no merecíamos. Pero antes de eso, nos exigía que fuésemos santos. Como le exigía también al pueblo de Israel, alabado sea Dios, que fuesen santos. Oiga bien, fíjense, hermano, que cuando somos consagrados a un ministerio, escuchen bien, al servicio, debemos primero ser transformados, regenerados. O sea, que la santidad para el servicio es algo muy importante. Así como se decía a personas en los trabajos, en las empresas, en las escuelas, que cumplan con ciertos requisitos, Dios también lo exige también. Oiga bien, fíjense, hermano, que Dios nos separa para un servicio, a cada uno de nosotros. No necesariamente todos van a estar en el púlpito o predicando, pero en la iglesia hay diferentes servicios que se pueden ejercer. Mire, aún hasta para barrer hay que ser santo, porque no estamos barriendo la fábrica, no estamos barriendo el pasillo de la universidad, estamos barriendo la casa donde Dios quiere que nos reunamos a adorar. Amén. Santo Dios. Oiga bien, a Dios no le va a agradar que alguien de allá afuera venga a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer. Es más, aún para tocar la escoba hay que orar primero, porque esa escoba fue consagrada y separada para este lugar. Bendito Dios. Pastor, no sea exagerado. La verdad. ¿Qué Dios hizo en la antigüedad? Todo lo que se utilizaba en el tabernáculo, antes de utilizarse, se tenía que santificar. Tenía que ser separado para eso. Es tan así que cuando Dios llamó a los hijos de Aarón y Aarón para el sacerdocio, Dios le exigió y le dio ciertas especificaciones y que tuvieran cuidado. Y dos de los hijos de Aarón quisieron traer un fuego extraño y ahí mismo quedaron. Lo de Dios es serio. Quisieron hacer las cosas como a ellos les parecía, pero aquí no es como nos parece, aquí es como Dios lo establece. Amén. ¿Está bien?
cosas, dice la Biblia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Bien, ese es el apóstol Pablo hablando en 2 Timoteo capítulo 2 verso 21 y dice, así que si alguno se limpia, o sea, se santifica, se purifica, es separado. Oiga bien, será instrumento para honra. O sea, que debemos procurar ser un instrumento para honra. Amén. No para deshonra, para honra. Jesús. Mira, mi hermano, yo no sé si usted ha visto cómo se separan estos animales que mucha gente se los come. Yo no me los como porque no me agradan. Los cangrejos, unos le dicen cangrejos, otros bueyes, otros le dicen diferentes nombres. ¿Sabe que esos animales cuando están en el mar están completamente contaminados? Porque lo que es el cangrejo, lo que es ¿cómo se llama? El otro animal ese chiquitito, los camarones, las langostas. ¿Sabe que esos animales son recicladores naturales? Ellos se alimentan de lo que no sirve. La naturaleza, Dios la creó de esa manera. Y hay gente que compra esos animales y no los purifican. ¿Sabe que los bueyes, especialmente, porque yo conocí una persona que se dedicaba a eso? Él los traía del mar, los llevaba a un lugar y los metía en un sitio grande por cientos. Y los dejaba con maíz 1 semana y 2 semanas para que se purificaran y pudieran comerse. Yo no sé si usted sabía eso, pero es así. Hay personas que los pecan y al mismo los cocinan. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque es lo que dice el apóstol. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De las cosas impuras, de lo que nos puede llevar a caer en desgracia y no en gracia. O sea que el que anhela un ministerio, primero debe limpiarse. Para que llegase a ser instrumento de honra y útil al Señor. Vuelvo y digo, cometemos errores, nos equivocamos. Mire, yo me equivoco como 1000 veces al día. Claro, somos seres imperfectos, no estamos en el cielo. Es más, me equivoco hasta durmiendo. Oiga bien, la santidad no es opcional. Oiga bien, la santidad no es una opción, no es si yo escojo o no escojo, no. Es algo que Dios exige. Amén. Aquí no somos los nenes lindos de papá. Es más, como digo yo, a veces en la iglesia, Dios no tiene nietos. Porque los nietos son los más. Cuando las mamás los ven y los papás, ay, el nene lindo de mamá y papá. No, en Dios no es así. En Dios todos somos iguales. Dios nos exige a todos por igual. Oiga bien. O sea que la santidad no es opcional, escuche bien, pero tampoco es opcional en la calificación para servir. Esto es algo impuesto por Dios. Dios no te dice si quieres escoger o no escoger, no. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Amén. Ahora nosotros tenemos lo que se conoce como el libre albedrío de escoger. Adán y Eva, Dios los creó santos. No sabían lo que era pecado.
Pero fueron creados, además de ser santos, para ser santos, fueron creados con la capacidad de pecar. Porque el único que es santo y no tiene capacidad para pecar es Dios. Amén. Pero el hombre sí. En un momento dado que ellos escogieron inclinarse a cosas que los iban a llevar a perder la santidad, pero también nosotros quedamos envueltos en eso. Ahora no podemos decir como Adán dijo, fue la mujer que me diste. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Pero Dios creó la primera pareja santa, con una santidad la cual nosotros ahora entendemos que de la única manera que podemos tener comunión con Dios es llegando a la santidad que Él exige. Mientras ellos vivían esa vida de santidad, tenían comunión íntima con Dios diariamente. Dios bajaba del cielo y se sentaba a hablar con ellos. Y todo eso se perdió porque Eva decidió escoger su propio camino. Oiga bien, ¿sabe que la santidad es un proceso? Eso no viene así como por arte de magia, no. Es un proceso. Un proceso que usted y yo tenemos que pasar. Y en ese proceso nos vamos a equivocar. Vamos a hacer cosas muchas veces que no, nos va a doler y tenemos que arrepentirnos muchas veces. Pero en ese proceso Dios va formando en usted y en mí, a través de esa santidad, el carácter de Cristo. Yes. Amén. Oiga bien, no el carácter de papá, el carácter de Cristo. Oiga bien. O sea que el proceso de la santidad es para llevarnos a la limpieza que necesitamos, a la purificación que necesitamos. O sea, apartarse del pecado y lo que nos contamina, el cuerpo y el espíritu. O sea, el proceso de la santidad nos lleva a apartarnos del pecado y de lo que contamina nuestro cuerpo físico, el que se ve, y nuestro espíritu. Pero eso comienza primero por dentro. Nadie. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, porque yo nunca la he tenido. Ver una persona que se convierta hoy y mañana ya está predicando y eso, hoy en día mucha gente hace eso. Se convierten hoy, se aprenden un verso bíblico y ya son profetas. Y todavía están con la contaminación de allá afuera. Mira mi hermano, eso da gracias, pero eso está pasando hoy. Tenga cuidado con el profeta Billete. Bendito Dios. Porque todavía no ha llegado al proceso que Dios quiere y ya está profetizando donde quiera, en Facebook, en Instagram, en todo lugar. O el profeta, si te cojo, te dejo sin dinero. Miren, mi hermano, esto da risa, pero esto realmente está aconteciendo. Yo le decía a una hermana que no se está congregando, que es una mujer de Dios, y Dios la usa. Pero yo le dije, ¿sabe qué? A ti Dios te usa y te da palabra, pero tiene un problema. Tú no la estás viviendo. ¿Por qué no te estás congregando? La Biblia dice y la Biblia demanda que debemos congregar. ¿Por qué? Porque el cristiano que se congrega diariamente es un cristiano que está en el proceso de la santidad.
Escucha bien, mi hermano. Estamos hablando de la santidad en el ministerio. Amén. Y cuando hablo de ministerio, no necesariamente estamos hablando del púlpito, o de predicar, o de... Porque el ministerio en general se puede dividir en muchas cosas. Hasta el que baja tiene un ministerio dentro de la iglesia. Pero uno de los ministerios más atacados en este tiempo es el ministerio de la música. El enemigo sabe muy bien que una persona que es separada para adorar a Dios, cantar cánticos a Dios, el enemigo lo ataca para que se separe y busque la manera de alejarlo de esa bendición que Dios le está dando. Si hay ministerios más atacados por Satanás, es el ministerio de la música. ¿Por qué nos quiere llevárselo por allá afuera? Allá hay dinero, allá hay fama. Pero el dinero y la fama no te van a llevar al cielo. Fíjense, hermano. La santidad es el uniforme del servicio. ¿Cómo es eso, pastor? La santidad es el uniforme del servicio. Por ejemplo, yo fui jugador de baloncesto. Y el que juega baloncesto pues tiene su uniforme. Y no se puede poner un uniforme de fútbol o de béisbol. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo es posible? Si voy a jugar baloncesto, voy a ir con un bate y con un uniforme de béisbol. ¿Mm? O sea, lo que quiero decir que la santidad nos identifica. Por eso al principio dije, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tendrá vida. Si yo voy a jugar béisbol, tengo que ir con la vestimenta de un pelotero. Nosotros tenemos una vestimenta espiritual, primeramente, que nos identifica. Trate de que cuando la persona lo vea allá afuera, lo señale, no para decir, ¿y eso qué es cristiano? Sino que lo señale y dice, ese verdaderamente es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque está viendo la vestimenta espiritual. Está viendo el uniforme. Es importante que entendamos, alabado sea Dios, que la santidad, alabado sea Dios, un uniforme que nos identifica. Miren lo que dice Lucas, capítulo 1, versos 74 y 75. Vamos a ver, estamos terminando. Lucas, el médico. ¿Sabe que Lucas no era judío? Lucas capítulo 1, 74, 75. Esta Biblia es nueva y se le pegan las páginas. Ok, Lucas capítulo 1, versos 74 y 75. Amén. Ok, estamos aquí. Ok.
Dice, dice Lucas 1, 7, 4, 7, 5, dice, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviría en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. No dice un día sí, un día no, o cuando nos parezca, o cuando yo quiera, no, todos los días. Dios. Los 365 días del año, escuche bien, debemos, alabado sea Dios, vivir una vida de santidad. Todos los días. Mañana no puedo, porque me invitaron a un party. Todos los días. Debemos vivir una vida de santidad. Bendito Dios. Amén. No es fácil. No es fácil. Vivimos un cuerpo que dentro de este cuerpo hay una batalla continua. Y esa batalla consiste en que si nos inclinamos al pecado o nos inclinamos a lo que el Espíritu quiere. Todo cristiano tiene y pasa y experimenta esa batalla. Todos nosotros. Y mientras más años pasan, más fuerte es. Yo dije la semana pasada que tenemos 3 enemigos. Y de esos 3 enemigos hay uno que es más peligroso. El mundo ya lo vencimos, porque Cristo lo venció. Amén. Aunque a veces busco los binoculares, déjame ver. Yo tengo uno infrarrojo y lo saco por la ventana. Bendito Dios. Pero lo vencí, porque Cristo lo venció. Amén. Satanás no es omnisciente ni presente, aunque algunos lo ven hasta en la sopa. Pero hay uno que es más peligroso porque está en nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros, duerme con nosotros, va a la escuela con nosotros. ¿Sabe cuál es? El viejo hombre. Amén. Ese siempre está ahí. Y de vez en cuando hace alusión. Pero tenemos un Espíritu Santo dentro que nos ayuda Amén. Amén. a pelear esa batalla. Gloria a Dios. Denle la oportunidad al Espíritu. Porque el Espíritu Santo, la obra principal del Espíritu Santo es llevarnos a que seamos formados conforme al carácter de Cristo. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Denle la oportunidad. Hable con Él. Consulte con Él. Hay muchos que saben que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, pero no hablan con Él, no consultan con Él. Es como si usted viviera con una persona y la persona por allá y usted por acá. No se hablan, no se saludan, viven en el mismo lugar, no se miran. O sea, así muchos tenemos el Espíritu Santo. Él está ahí, pero como si no existiera. Y el Espíritu Santo, alabado sea Dios, es quien nos lleva a la santidad si usted y yo se lo permitimos. Amén. Bendito Dios. Amén. Así que en esta noche, espero que hayan entendido que Dios quiere separarnos primero Amén. para santificarnos que para tener un ministerio. Poderoso Dios. Amén. Y si Dios lo ha llamado a un ministerio, sométase a él. Sométase al proceso. Amén. Poderoso Dios. David se sometió al proceso.
mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla, él estaba allá en la montaña, en comunión íntima con Dios. ¿Sabe que el corazón de David fue formado en el desierto? La Biblia dice que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, pero siempre, David, para llegar a ser conforme al corazón de Dios, su corazón, tuvo que pasar por un proceso. Y es en medio de ese proceso que Dios va formando el carácter de Cristo en nuestras vidas y nos va santificando. Y cuando Dios te separa para un ministerio, primero te hace pasar por ese proceso. Para cuando usted toque el arpa, los demonios salgan corriendo. Eso, sí, aleluya. Amén. Porque en Israel había mucha gente que tocaba arpa. Y mejor que David. Pero el problema era que los demonios lo acompañaban en la música también. Pero cuando David comenzó a tocar el arpa en la presencia de Saúl, mire mi hermano, el diablo tuvo que salir corriendo. No es tocar bonito, no es cantar bonito, es que cuando usted toca el ministerio, el enemigo salga corriendo, porque la santidad es la que te va a llevar a eso. Cuando usted abre su boca para adorar a Dios, mire, el ejército del enemigo se turba. Eso es lo que Dios quiere. Pero primero, permítale a Dios que lo pase por el proceso. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Y la semana que viene vamos a tocar el último tema, que es la santidad en la familia. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Amén. Hermano, que el Señor me lo bendiga. Amén. Dándole gracias al pastor José Pérez. Vamos a tener el grupo de alabanza que pueda entonar una adoración.